Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo para Valientes. Muchas gracias por regalarnos una vez más el estar ahí al otro lado, desde donde sea que nos escuchéis. Estoy especialmente feliz por el tema que vamos a abordar en este programa, las cooperativas relacionadas con el sector cultural. Es abril, el mes del libro o de las letras, y por eso hoy hablaremos con empresas cooperativas directamente relacionadas con la edición y venta de libros. Pero no solo prestaremos atención a la rama literaria, reivindicamos las cooperativas de trabajo para prácticamente todas las actividades profesionales. Y en este programa vamos a confirmar que una cooperativa es un traje a medida para cualquier proyecto cultural y artístico, dado que se adapta a las demandas del colectivo que lo conforma, siempre y cuando, eso sí, se compartan los principios y valores que caracterizan a este modelo de empresa. Saludos de Arantxa Azmara Rodríguez. Arrancamos Tiempo para Valientes. Tiempo para valientes. Tiempo para valientes. Tiempo para valientes. Transformamos la sociedad A través del impulso colectivo Del cooperativismo. Tenemos hoy la suerte de conversar con Isidro Dozo, socio trabajador de Catro Ventos, editora gallega especializada en la edición de libros sobre ecología y economía social. Isidro, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola y gracias a vosotros por invitarnos. Háblanos un poco de Catro Ventos. Pues te cuento, Catro Ventos es precisamente una sociedad cooperativa gallega de trabajo asociado y sin ánimo de lucro, es decir, tiene coletilla. Y al conformarse el proyecto, bueno, pues vimos que era la opción más adecuada, teniendo en cuenta que era la conjunción de distintos profesionales independientes en distintas áreas, que entre todos pues nos podíamos meter a hacer libros. Y como editora, pues trabajamos o vimos que realmente de lo que nos gustaba leer o de lo que queríamos leer, pues en gallego pues no existían. Cosas como obras sobre el consumo responsable, sobre los derechos humanos, la ecología, la economía social, la educación alternativa, que podrías acudir, ya no digo en castellano, a algunas, digamos en francés, en inglés, en alemán, en otros idiomas, que tienen ya un cierto recorrido y en gallego era una cuestión casi residual o muy especializada. Entonces, en ese sentido, pues lo que queríamos leer, pues lo llevamos con nosotros, lo trabajamos, lo fuimos elaborando. Y a día de hoy, después de unos 6 años, pues aquí estamos con 36 referencias y en aumento, es decir, lo que nos dejen. Qué interesante. Gracias. Nos acompaña también Pepa Ramón, socia cooperativista de Estudi Cero Teatre en Palma de Mallorca. Bienvenida, Pepa. Cuéntanos, ¿qué Hola. hacéis allí? Buenos días. Bueno, nosotros somos una empresa cooperativa dedicada a las artes escénicas. En general, pues no tenemos varias patas, cubrimos varias patas, no nos dedicamos a la producción de espectáculos y a su distribución. Y también, bueno, tuvimos la suerte a lo largo de nuestro recorrido de poder adquirir un teatro. Entonces tenemos un teatro que se ha convertido en un centro de exhibición propia, además es el centro de creación de la compañía y está abierto como centro de creación para otras compañías que también vienen a hacer sus investigaciones y sus laboratorios aquí. Y aparte de esto, pues somos un centro de formación en artes escénicas, es decir, tocamos casi todos los aspectos un poco relacionados con el mundo de las artes escénicas, porque claro, dentro de, bueno, no sé, supongo que les pasa a todo el mundo, es muy necesario en el mundo de la cultura diversificarse, porque si no, como mínimo en las artes escénicas es muy difícil sobrevivir. Bien. Isidro, has dicho que lleváis 6 años con el proyecto. Os ha pillado la pandemia de por medio. La cultura siempre es un sector, digamos que en crisis de alguna manera. ¿Cómo habéis sobrevivido y remontado, entiendo, ese momento? Bien, la pandemia para nosotros significó dos cosas. Una parte, entre comillas, positiva es que la persona se refugió en la lectura. Es decir, no voy a fingir que fue perjudicial en una primera instancia,
si bien los procesos de edición se complicaron muchísimo, pero en primera instancia el hábito lector permaneció, siguió y lo que ocurre es que para una editora tan jovencita significó una fluctuación tremenda en el plan editorial que, bueno, ya no era cuestión solo de mover fechas, sino de decir, bueno, tenemos que re- dejar de alguna aplicación por detrás o llevarla a otro terreno, moverla, actualizarla, porque en nuestro caso, entre las publicaciones hay ensayos que hacen referencia pues, a las circunstancias actuales y no tenía mucho sentido pues, hablar de picos de contaminación o de circunstancias específicas que en la pandemia cambiaron y de hecho eran punto de inflexión y reflexión que tenía que quedar reflejado en las obras que llevábamos a cabo al respecto, por ejemplo, del decrecimiento, o la ecología o la contaminación, otros modelos de consumo. Y por otro lado, bueno, volviendo sobre lo anterior, claro, es decir, si dices, bueno, esta editorial pues tiene estos ciclos, pues un desbarajuste, porque en 2020 no sabías exactamente en qué momento las cosas cambiarían. En 2021 fue totalmente inesperado. Entonces, claro, es decir, si haces la referencia de, bueno, cómo evolucionan los títulos, y cómo es la acogida, no puedes tomar como referencia los años pandémicos, porque solo sirven, digamos, para un poco ver alrededor de los contenidos, pero los hábitos cambiaron y digamos que nos sirvió un poco para interiorizar nosotros sobre hacia dónde ir o cómo gestionar el modelo cooperativo de una forma muy resiliente, es decir, buscando minimizar, cuidar, que es algo que las cooperativas sí que podemos hacer. Me quedo un momento contigo, Isidro, me ha parecido interesante. Claro, la pandemia ha afectado totalmente a la forma de trabajar. No sé si también vuestra oferta es digital o solo tenéis los libros en formato físico. Y luego, ¿qué cambios dirías que ha introducido en vuestra forma de trabajar la pandemia, el confinamiento y todas las dificultades que encontrasteis? Y que seguro que también se han aplicado para bien. Ujú. Efectivamente, bueno, las dos cuestiones. La primera, lo que es en edición digital, nosotros no nos hemos introducido con el libro digital todavía, porque el margen de beneficio es muy residual. Es decir, digamos que nosotros publicamos en gallego principalmente, aunque hagamos servicios editoriales para otras entidades, de todas las lenguas, traducciones y otros servicios que te puedas imaginar. Pero en gallego, por mucho que se hable del boom digital, es decir, si actualmente creo que ayer hablaban del 7% a nivel estatal del mercado digital, lo cual efectivamente multiplica cifras sobre lo que ya había, es un porcentaje muy bajo de personas lectoras a que acudan a lo digital. Eh, entonces, actualmente, si bien no lo descartamos, sí que es una cuestión que la tenemos un poquito aparcada por el trabajo que supone, la gestión que supone y también pues por ir trabajando en lo que conocemos mejor y por otro lado en lo que nos gusta, es decir, somos personas de libro físico. Entonces seguimos un poquito por esa línea. Así bien es cierto que leemos digital, porque si no, le llega un momento que las paredes de casa no llegan. Y después, por otra parte, lo que es la forma de trabajo, ya teníamos muy incorporado la gestión digital, por muchas razones. Es decir, hablamos de trabajo colaborativo, las herramientas digitales te facilitan muchísimo, es decir, hay proyectos que no serían viables si no fueran a través de esas herramientas digitales. Y al día de hoy, pues incluso aunque tenemos una sede física, pues nos puedes encontrar o no en esa sede física, porque la gestión del trabajo la podemos hacer desde cualquier lugar, tenemos nuestra documentación lo más digitalizada posible, radicamos papel y después ya no solo en comunicación, sino en la gestión documental actualmente, según los procesos que se instalaron o se fueron acoplando por razones pandémicas, es decir, toda la gestión documental de una cooperativa se puede llevar a cabo de forma digital, lo cual fue una mejora en su momento y permitió, incluso nosotros hicimos un libro con dos autoras que en ese momento estaban valorando
establecerse como fórmula empresarial, le dijimos, mira, mm, valora la cooperativa, que creo que es lo más afín a vuestros principios, y les pilló en pleno proceso del primer cierre y fueron de las primeras en Galicia en poder conformarse como cooperativa totalmente, siendo el proceso totalmente digital. Se llaman 13 grados y bueno, se dedican a la educación medioambiental y con ellas tenemos ya dos obras publicadas porque, bueno, son muy buenas en su trabajo y las recomiendo encarecidamente. Y otra, yo te digo, las cito con respecto al ejemplo de que se puede ser o conformarse la cooperativa, toda la documentación de forma digital. Isidro, dirías, tú mismo has citado la palabra resiliente, ¿dirías que hoy la editora está fortalecida? Te diría que la editora está en proceso de consolidación, es decir, es un proceso que normalmente lleva ciertos años y que actualmente se está dando, porque efectivamente el tema pandémico impidió, digamos decir, consolidar siguiendo el mismo modelo. Entonces, la resiliencia en lo que nos permitió fue adaptarnos a las necesidades específicas de cada año y actualmente estamos, por decirlo así, en fase de consolidación o consolidados, porque eso nunca se sabe, teniendo en cuenta las sorpresas que llevamos en todo este tiempo y que nadie se esperaba. Bueno, estamos así. Gracias. Vamos ahora con Pepa. Estudicero, teatro, más todo lo que nos habéis contado que gestionáis. En vuestra trayectoria, ¿qué significó la pandemia, Pepa? Sí que ha habido un cambio en cuanto a lo que se refiere a la relación con el público, es decir, al hecho mismo de hacer funciones con restricciones y con un número pues muy por debajo de lo habitual de espectadores. También ha supuesto que un grupo muy grande de espectadores ha cambiado de hábitos, es decir, ha dejado de ir al teatro. Se nota mucho en todos los teatros, ha habido como una bajada de un porcentaje muy alto de espectadores. ¿Por qué? Pues porque el espectador es un espectador pues, de una determinada edad. Y este espectador pues se ha enganchado como a las plataformas y ha tenido un poco de miedo y ha dejado de asistir al teatro. Le ha supuesto un cambio de hábito muy importante y todavía estamos pagando esto intentando de alguna manera llevar a nuevos públicos al teatro, pero estamos pagando las consecuencias de tanto tiempo sin funciones, con restricciones y con este gran cambio de costumbres de los espectadores. Al principio sí que tuvimos una gran avalancha de público, bueno, una gran avalancha que suponía que llenábamos los teatros, pero con un 50% de restricción. Tampoco era, estábamos muy felices porque de repente de no hacer funciones con la mitad de la sala llena de público, pues era una alegría, pero bueno, después cuando se abrió a todo tipo de actividades, a las actividades de ocio, esto ya cambió y el público bajó notoriamente. Y sí, en cambio, en cuanto a los beneficios o lo positivo que hemos sacado de la pandemia ha sido toda esta inmersión en el mundo de la gestión y el mundo digital, vaya que lo teníamos un poco aparcado y hemos entrado a encontrar nuevas formas de comunicación a través de pues, este mundo digital. Sigo contigo, Pepa. ¿Por qué elegisteis el modelo cooperativo? ¿Qué fue lo que en su momento os sedujo y si en la actualidad compartís o creéis que acertasteis en la decisión? Sí que acertamos porque el modelo cooperativo casa mucho con el modelo de artes escénicas, de compañía de teatro, porque en una compañía de teatro hay un trabajo en grupo muy importante, o sea, hay artes pues, que no son tan colaborativas, pero el teatro necesita un compromiso de un grupo de gente, o sea, siempre es un grupo de actores, hay dirección, hay la gestión, está también pues toda la parte técnica que necesitan conjuntarse. Entonces, cuando nosotros empezamos,
pusimos, vimos clarísimamente, en aquel momento aquí no había prácticamente compañías, nosotros somos de los años 80, cuando pusimos en marcha la cooperativa fue a finales de los años 80, entonces tuvimos que emprender y crear nuestra propia empresa, nuestra propia figura. Y realmente la que más casaba era una cooperativa donde todos éramos socios trabajadores y teníamos el mismo voto, teníamos, era algo muy democrático. No quiere decir esto que no hayamos especializado nuestras funciones, porque evidentemente hay una contradicción, o sea, somos muy colaborativos, pero el arte a veces necesita, no es democrático, es decir, alguien tiene que dirigir. Bueno, primero hacíamos creaciones colectivas, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que tienes que evolucionar hacia otros caminos y aunque todos colaboremos, hay cosas que se tienen que dirigir y hay áreas muy determinadas, unas áreas de gestión, unas áreas de dirección, técnicas, de escenografía, de vestuario, y hemos ido asumiendo estos papeles pues, dentro del grupo de una forma muy colaborativa. Evidentemente, para nosotros ha sido la gran solución, la empresa cooperativa. Claro, Pepa, está muy bien eso que has dicho porque la gente también tiene que entender que aunque sea una cooperativa, existe un organigrama y hay distribución de funciones. La cuestión es que la diferencia está en la gestión colectiva y la participación democrática. Isidro, cuéntanos el caso de Catroventos. Sí que es verdad que has avanzado que para vosotros el tema cooperativo era importante y que saquéis publicaciones relacionadas con la economía social, lo dice todo. ¿Pero qué destacarías? ¿Por qué recomendarías? ¿Qué es lo que más os gusta del modelo cooperativo? Y si os habéis reafirmado en la elección. Pues efectivamente lo tenemos tan incorporado que nos sorprende que la gente no acuda a este modelo, sinceramente. Y uno por la justicia, otra por la flexibilidad y aunque bien comentaba Pepa el hecho de que, bueno, que hay que asignar una cierta dictadura en ciertos proyectos, hay que establecer unos parámetros y aunque el organigrama sea de una manera, pues un poquito adaptarse. Nos hemos reafirmado porque si bien nos hemos formado como cooperativa, ya éramos profesionales independientes, éramos personas que ya teníamos un ego, una forma de trabajar, unos modelos. Y en la cooperativa te permite mantener un poquito esos criterios dentro del ámbito bueno, pues una fórmula que es democrática y justa. Entonces, de hecho, también en relación con el tema de la economía social, era la fórmula que más encajaba dentro de lo que nosotros consideramos como una entidad anticapitalista, una entidad que trabaja a favor del comercio justo, del comercio local. Y entonces sí que teníamos ciertas dudas con el cooperativismo, por lo cual acudimos directamente pues, pues, a entidades que sí que lo conocían. Nosotros nos hicimos una entidad social de Spazocop, que es la Unión de Cooperativas Galegas, y nos permitió hacer un acompañamiento donde allí nosotros nos llegábamos. Es decir, puedes conocer que hay que realizar unos estatutos, hay que realizar o conformar unas escrituras. Es decir, son cuestiones legales que, bueno, una persona cuando muchas veces se ve abocado a algo que es vocacional, como puede ser en el ámbito de la cultura, pues es que ya ni quiere verlo, es decir, quiere llegar directamente a la parte laboral que le gusta. Entonces, digamos que incorporando dentro de la propia editorial el modelo cooperativo, se nos hizo más sencillo a lo largo del tiempo. Lo vimos como efectivamente como más claro, transparente, todas las personas entendíamos, conocíamos los salarios de las otras, es decir, que son cosas que están muy fuera de lo que se entiende como empresa dentro de lo clásico y ahora para nosotros es lo más natural. Y de hecho, a la hora de trabajar, vemos que pues, se da el caso a lo mejor de que empresas grandes pues intentan llegar un poco a las ventajas del cooperativismo y les cuesta muchísimo. Es decir, la implicación de la que hablaba Pepa de una persona para vamos adelante, vamos a ajustarnos, vamos a intentar
llevar a cabo el proyecto, o mira, hoy no puedo ir a trabajar por la conciliación que me ha tocado. Bueno, pues es decir, ese es un modelo que es mucho más humano y por esa razón vemos que sería muy difícil volver a un modelo distinto o anterior. Me encanta, Isidro, porque eres un cooperativista pata negra. El discurso es perfecto para la gente que se quiera acercar al cooperativismo. Pero también me gustaría saber qué es lo que anheláis o echáis en falta, a lo mejor desde el punto de vista legislativo y político, que seguro que ya lo tenéis claro en 6 años. Bueno, en nuestro caso vemos que hay cierto desconocimiento, pero no tanto del cooperativismo, sino como de fórmulas específicas del cooperativismo. Te hablaba antes de que somos una cooperativa social, trabajo social gallega, sin ánimo de lucro. Es decir, eso significa dentro de la fórmula que hemos adoptado que el beneficio derivado de la actividad revierte sobre la propia cooperativa. Y la administración lo que entiende es que somos una ONG. Entonces, muchas veces eso nos deja fuera de ayudas o de soluciones financieras porque se nos atribuye pues, que vamos a obtener cierto rendimiento o beneficios que son para retorno social. Entonces, esas barreras es como, no sé, es como colocar algo fuera de su tiempo a la administración y cuando las personas avanzan siempre mucho más rápido que la administración y le tienes que explicar y enseñar a alguien que realmente debería facilitarte tu trabajo, pues enseñarle a no entorpecerlo. Eh, por decirlo así. Entonces, esa problemática sí que la hemos visto. Pero ¿qué tiene? Como nosotros ya tenemos el bagaje de la economía social y solidaria, que está implícita dentro de nuestra forma de trabajar y dentro de lo que queremos y pensamos que es mejor para las personas, ya estamos acostumbrados. Ya entendemos que la gente le hablas de economía social y es como, uy. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Economía o no? Y realmente, bueno, pues es hablar de un modelo que permita a las personas llevar a cabo una vida digna dentro de su propio trabajo, sea vocacional o sea pues, un trabajo que ha conseguido y que le gusta trabajar. Y ya llevar ese término de economía social y solidaria a ciertos ámbitos cuesta y se explica y se volverá a explicar y volvemos a explicar y publicamos sobre ello y recomendamos libros sobre ello precisamente para que la gente entienda que tanto el cooperativismo como la economía social son fórmulas justas, son fórmulas que ayudan a todas las personas, no es una cuestión ni de clases es decir, de hecho garantiza una evolución hacia adelante en los derechos de las personas trabajadoras, en términos bueno, pues pueden estar más de moda o menos de moda, pero incluso influye en emergencia climática, en cuestiones con el feminismo, la conciliación, siempre asociados. Y, y bueno, son un poco las barreras que hemos encontrado y sobre las que trabajamos. Al final podemos resumir en el tema de la visibilización, que siempre nos pasa con este modelo, ¿no? Y la pedagogía, que es la que estamos haciendo también con este podcast. Pepa, ¿coincides con las dificultades que plantea Isidro? Y no sé si desde vuestro punto de vista, vuestro negocio es un poco diferente, ¿qué echáis en falta desde el punto de vista legislativo-político? Bueno, no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Isidro, porque es un hecho. Primero, que en la mayoría de empresas cooperativas dedicadas a la cultura suelen reinvertir todo en el mismo proyecto. Es decir, si ganamos algo, lo tenemos que reinvertir en montar o una obra nueva y estamos aquí para esto, entonces hay mucha reinversión en el proyecto. Esto por una parte y por otra, totalmente de acuerdo en que la administración, que es verdad que tiene leyes que nos defienden, pero después los mismos técnicos o no las conocen, desconocen lo que es una empresa cooperativa, porque nos ha llegado a pasar que en algunas ayudas a empresas
pues se nos consideraba como socios de empresas de capital y les teníamos que explicar que nosotros no éramos socios de empresas de capital, sino socios trabajadores y no nos dejaban imputar nuestros sueldos porque era como si fuésemos los socios, pues esto, de una empresa capitalista. Bueno, hemos tenido que hacer, enseñarles cómo eran las leyes, explicarles lo que éramos y tal, y es un trabajo pues de docencia y de pedagogía constante para que entiendan un poco lo que somos los socios de una cooperativa. Realmente también ya como empresas dedicadas a la cultura, tenemos muy poco acceso a la financiación y al crédito. Afortunadamente se han creado algunas sociedades de gestión de créditos ahora, después de la pandemia, que han atendido un poco a las empresas culturales, pero es verdad que era muy difícil que vas a un banco y según a qué te dedicas, pues les parece que no tienes una solidez como para que te dejen dinero. Es muy difícil acceder al crédito y creo que se podrían crear normas y ayudas más específicas para las cooperativas y las cooperativas culturales. Pepa, Isidro ha hablado de Espazocop. Espazocop es la organización socia de Coceta en Galicia. Allí en Baleares tenemos a la UCTAIB. Cuéntame la relación que tenéis y la utilidad de la organización. Bueno, nosotros cuando decidimos hacer una cooperativa realmente estábamos perdidísimos porque no sabíamos por dónde teníamos que ir. Aparte de ser una cooperativa de teatro, que ya era un régimen de seguridad social especial, bueno, unas cosas muy dificultosas, pues afortunadamente encontramos a la UTAIP que nos guió desde los principios a constituirnos. Es decir, yo creo que todavía tendríamos los papeles atascados si no fuese por la UTAIP. Fue una gente que nos ayudó muchísimo y que después, a lo largo de todos estos años que hemos estado asociados con ellos, pues cualquier problema siempre nos han echado una mano y nos han ayudado incluso pues a través de Coceta cuando las cosas eran pues aclaraciones a nivel nacional y siempre los hemos tenido pues al lado, favoreciendo un poco el desarrollo de las cooperativas y de todo su proceso. Vale, es importante esto porque es cierto que en programas anteriores no lo hemos dicho, porque Coceta es la confederación estatal, pero tiene una red en todo el territorio español y que es importante porque está mucho más apegada a las empresas cooperativas que estáis en cada territorio y su labor es fundamental. Ahora quería haceros una pregunta un poco más, no sé si filosófica o compleja. ¿Qué valor aporta la cultura a la sociedad, incluso para aquellos sectores de la población que dudan del arte como vehículo transmisor de conocimiento y emociones? Ahí es nada. Isidro. Bien, sí que es compleja. Y veamos. En el caso de Catro Ventos Editora, ya el hecho de publicar en gallego ya es una cuestión ideológica y cultural, ¿vale? Es una cuestión identitaria. Entonces, en nuestro caso, es de forma específica, este es un posicionamiento con nuestra identidad, ¿vale? Nosotros vemos que la cultura efectivamente es esencial y es innata a la persona, porque toda persona necesita expresión y toda persona puede llevar a cabo el alimento para el alma que puede traerle la cultura, que es lo que nos diferencia un poquito de los robots, vamos a decirlo así. El alimento para el alma y es como la forma de generar distintos sentimientos entre los que pueden estar la empatía, entre los que pueden estar la comprensión mutua, entre los que pueden estar, bueno, podemos, no sé, esta semana hablamos de la WordPress foto, pues no entendemos, nos acordamos de Island, esa figura, ese niño al borde de la playa, cuando aquel éxodo turco. Y, bueno, la cuestión es, en el caso de la cultura, aparte de ser una auténtica necesidad para desarrollar uno de los sentidos
que es expresamente físico, nos permite a nosotros identificarnos con ideas, nos permite crecer. Y en nuestro caso, en el ámbito gallego, ya te digo, la publicación en gallego es una cuestión que podríamos decir, ¿no? Pues mira, pues poder publicar en castellano, llegamos a más público, es más viable el proyecto, tal. Es una cuestión ideológica, porque vemos también que dentro de nuestro día a día, pues es una lengua que está perdiendo personas lectoras, está perdiendo pues la capacidad de renovarse, de mantener los hablantes y vemos que la administración, que es la principal impulsora, pues que tiene políticas que nos deja un poquito fuera de lo que entendemos como necesario y vivimos situaciones asombrosas como pues que en otra autonomía se diga que el 25% es el mínimo para el castellano y aquí en educación, pues por ejemplo, no se llega ni al 10% de la lengua gallega en el ámbito de la enseñanza y las personas, las más jóvenes, pues tienen barreras para socializar en esa lengua, las deja fuera eh, rápidamente, las herramientas informáticas no pueden acudir a ellas en gallego, que yo no puedo usar Instagram en gallego, porque no. Y entonces, en ese sentido, la cultura aporta dos cosas. Primero, lo necesario para la expresión, para el crecimiento como persona, y por otro lado, para manejar la identidad de esa persona, para que esa persona pueda inscribirse dentro de un ámbito, sentir un poco la realización de aquello con lo que se identifica y le da cercanía y felicidad. Pepa, ¿cómo lo ves Sí, tú? es una pregunta filosófica, pero evidentemente yo también pienso que la cultura genera desarrollo y amplía horizontes y mejora la vida y contribuye al desarrollo tanto social como personal y económico, inclusivo y de convivencia, o sea, de cohesión, contribuye pues al crecimiento humano. Yo creo que es básica para el futuro y para el presente, es decir, engloba muchísimas cosas, o modos de vida, creación, arte, y es indispensable, necesaria, porque sin ella, pues yo creo que nos resistiríamos muchísimas cosas de las que nos suceden. Es además un modo de expresión y bueno, también atiende a cuestiones como dice Isidro, pues que son de identidad. Nosotros también vivimos en una zona con una lengua propia, trabajamos en nuestra lengua, también trabajamos en castellano, no somos bilingües, pero sí que defendemos y trabajamos desde el punto de vista de las artes escénicas la lengua de nuestra comunidad. Entonces, creo que es básica y la cultura garantiza la supervivencia humana. Qué interesantes las dos aportaciones. Jo, la verdad es que la cultura es algo tan amplio y diverso que el programa se nos ha quedado muy corto. Vamos a tener que abordarlo en otra ocasión. Os quiero dar las gracias por vuestra participación, vuestras reflexiones y si queréis lanzar una última frase a modo de resumen vinculando cultura y cooperativismo para despedirnos estaría genial. Venga, Pepa, lánzate tú. Bueno, yo creo que son dos cosas que casan mucho, lo que es la cultura y el cooperativismo, y que sin duda, si alguien se quiere dedicar profesionalmente a ello, se lo tiene que mirar porque es una opción que facilita mucho y cuadra mucho con este tipo de trabajo. Isidro. Sí, yo directamente comentar que el cooperativismo es la fórmula más viable en el ámbito cultural, sinceramente, porque incluso permite cuestiones de gente afín, es decir, la intercooperación. Es decir, son personas vinculadas a un proyecto y eso permite que el proyecto como objeto cultural alcance cotas de excelencia que de otra forma no serían posibles y también garantiza pues, la existencia y pervivencia de esos proyectos.
Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos, Isidro de Catroventos Editora y Pepa de Estudicero Teatre. Tiempo para valientes es esto, conocer experiencias como las vuestras que puedan inspirar a otras personas a dar el paso al cooperativismo de trabajo para enfocar un proyecto profesional a largo plazo. Os deseo lo mejor a los dos y a vuestras cooperativas. Pero no os vayáis todavía, que llegan los titulares cooperativos de la mano de Natalia Moreno, una hija de la cultura pop. Natalia, saludos cooperativos. Hija de la cultura pop, de la EGB y de la tele con solo 2 canales. ¿Tú te acuerdas cuando nos teníamos que levantar a cambiar la tele con el dedito? ¿Que no había mando? A mí, el ejercicio que hacíamos. Eso sí era cultura televisiva, que si Willy Fogg mostrándonos el mundo, que si Lola Flores pidiendo una peseta a cada español para pagar Hacienda, que si la bruja Avería enseñándonos que el capital era el verdadero mal. Qué nostalgia y qué mayor soy, ¿no? Y ahora que nuestros y nuestras oyentes ya saben que rondo los 140 años, pues vamos con esos titulares cooperativos que me han llamado la atención y que en este nuevo capítulo pues también tienen que ver mucho con la cultura, porque tú sabes, Arantxa, quién es Rafa Castaño. Uy, me suena a rosco. Totalmente, a rosco, a eso te suena. Pues Rafa Castaño es uno de los socios cooperativistas de Caótica, una librería sevillana. Y además él es el reciente flamante ganador del mayor bote de pasapalabra, que se ha llevado más de 2 millones de euros. Ahí es nada. Así que tú fíjate lo que no consiga un cooperativista. Y ahora nos vamos hasta Hollywood. ¿Qué te parece? ¿Te apetece venirte? Qué glamour. Ya te digo. Y es que el actor Ben Affleck, este señor que aparece tan cansado en las revistas del corazón desde que está con Jennifer López, y el actor Matt Damon han fundado una productora que, aunque no es exactamente una cooperativa, porque en los Estados Unidos esta fórmula no está tan extendida, pues han formado, lo que te digo, una productora llamada Artist Equity con el objetivo de suplir la falta de oportunidades para los actores. O sea, lo que ellos dicen es que quieren lograr un reparto de ingresos más justos entre todos los trabajadores y trabajadoras de las películas. Es decir, que no sea la productora la que se lleve el porcentaje más alto de las ganancias, sino que se reparta de manera equitativa con los actores. Una cooperativa en toda regla, vaya, pero ellos aún no lo saben. Desde aquí reivindico Un tiempo para valientes 2024 con Ben Affleck y Matt Damon, y que sí que hay que viajar a Hollywood, pues se hace el esfuerzo, ¿no, Arantxa? ¿Cómo estamos de dinerillo? Mal. Pues entonces lo dejamos para el 2025. Pero venga. quedan emplazados a ese 2024, a ver si vienen. A ver si lo logramos. Y del cine nos vamos al teatro. Pero ahora nos quedamos en nuestro querido país, más concretamente en Valencia, porque queremos dar la enhorabuena a la compañía de teatro y cooperativa de trabajo valenciana El Pont Flotant, que ha conseguido ganar el premio Max a la mejor autoría teatral por la obra Eclipse Total. Una obra que ya fue galardonada con el premio al mejor espectáculo de teatro y también el de mejor iluminación en la última edición de los premios de las artes escénicas valencianas que otorga el Institut Valencià de Cultura. Vaya, que lo están ganando todo. Y lo que dicen los dramaturgos es que se están muy agradecidos por el reconocimiento a otra manera de escribir de carácter colectivo y que se genera a pie de escena. Así que desde aquí nuestro aplauso virtual, porque el teatro, como podéis ver, también es cooperativismo. Y por último nos vamos a Toledo. Aquí al lado lo tenemos. Qué bonito Toledo, ¿verdad? Con su alcázar, con su casa de Greco y con su Divergente. ¿Y qué es la Divergente? Pues la Divergente es, aparte de una cooperativa cultural, un espacio social, comunitario, artístico, sala de conciertos, vamos, que lo tiene todo. Un punto de encuentro para personas con ganas de crear, de compartir, de crecer y de vivir. Y como ellos mismos dicen, pues nació de la ilusión y del compromiso personal con la idea de que otro mundo es posible. Bonito, ¿eh? Precioso. Pues Plaza Mayor, esquina Sixto Ramón Parro. Ahí os dejo la dirección. Y os comento que los próximos días habrá conciertos y subastas solidarias, como el próximo 28 de abril, o que seguirán haciendo sus cafés en francés, que organizan los miércoles para conversar e intercambiar saberes, o sus English Tea los jueves, también para practicar idiomas gratis. Porque la cultura es saber, y el saber, si es cooperativo, es mucho más participativo. ¿Qué te han parecido mis titulares de hoy, Arantxa? Me han parecido más titulares que nunca. A tope con los titulares. Pues nada, seguiremos buscando más información cooperativa para el próximo mes, ¿no? Aquí te esperamos, Natalia. Perfecto, aquí estaré.
Y hasta aquí llega hoy Tiempo para Valientes. Os esperamos en próximas entregas, por supuesto con el cooperativismo en vena. Gracias por escucharnos una vez más.